más murieron por gripe AH1N1 en San Carlos. Sindicalista Fabio Chávez intentó frenar 2 veces el proceso de despido y como no lo logró, demandó al ICE. Y en los deportes, esta niña le ganó al cáncer gracias al albergue que se construye con los 90 minutos por la vida. ¡Colabore! Javier Delgado entrenó solo a 3 futbolistas del actual plantel y lo impresionó a Allen Guevara. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Noticias Repretel. Empezamos con las informaciones. A Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado de México, lo detuvieron este viernes, pues ya lo habían localizado desde días atrás. Y revisaron hasta las alcantarillas para evitar que volviera a escapar. Poco antes del amanecer, esto era lo que se vivía en Los Monchis, Sinaloa. El operativo comenzó antes del amanecer en el Hotel Doux, en donde permanecía Joaquín El Chapo Guzmán con varias personas, entre ellos algunos miembros de su familia. Miembros de la Marina de México ingresaron a las instalaciones desde donde recibieron disparos. Al final de la operación, 5 personas fallecieron y un oficial de la Marina resultó herido. Pero se logró el objetivo, detener al narcotraficante mexicano más buscado del país. Estas fueron las primeras fotografías que se dieron tras su captura. Una vez confirmada su identidad, el propio presidente de México le anunció a su pueblo a través de su cuenta de Twitter el arresto de El Chapo Guzmán. No se quiso correr ningún riesgo y el líder narco fue trasladado a México Distrito Federal por vía aérea. Al mismo tiempo, los cuerpos de seguridad confirmaron que en el interior del hotel se halló armamento. Había 2 fusiles calibre 50 que son capaces de atravesar los chalecos antibalas, además de un lanzagranadas cargado y 2 carros blindados. También se supo que su ubicación se había logrado desde hacía varios días, pero que los cuerpos de seguridad revisaron los planes de ataque e incluso las alcantarillas cercanas al hotel para evitar que escapara por este lugar. Aunque hay grupos de presión tanto dentro como fuera de México para que el Chapo Guzmán sea extraditado a Estados Unidos, hasta este momento el gobierno de Enrique Peña Nieto ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos se han referido al tema en particular. Joaquín El Chapo Guzmán escapó de una cárcel de México mediante un túnel el 11 de julio del año 2015. Como líder del cártel de Sinaloa, se le acusa de más de 3.000 asesinatos y de traficar droga a Estados Unidos, Asia y Europa. Se estima que su fortuna es de $1.153 millones tras 25 años en el negocio del narcotráfico. 6 meses después de la controversial fuga del Chapo Guzmán, el túnel por el que salió del presidio sigue sorprendiendo a las autoridades. La obra de 1,5 kilómetros de largo costó 2.000 millones de colones. El 11 de julio del 2015, la noticia que acaparó los medios del mundo fue la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el narcotraficante mexicano más reconocido y poderoso. Sin embargo, la pregunta surgió de inmediato: ¿por dónde escapó el Chapo Guzmán? Las autoridades descubren de inmediato un túnel de 1,5 kilómetros que daba exactamente al baño de la celda de Guzmán dentro de la prisión El Altiplano en la Ciudad de México. Pero no era un túnel cualquiera. Expertos en ingeniería reconocen que la obra fue hecha por profesionales. El costo aproximado es de $4 millones, es decir, unos 2.000 millones de colones. Pero hay más. Se ocuparon 503 días para hacerlo, más de año y medio, y trabajaron 8 personas en 3 turnos de 8 horas toda la semana. Se utilizó maquinaria de última tecnología para romper piedra y cavar. El pasadizo era muy sofisticado y el túnel tenía 1,70 m de altura y 80 centímetros de ancho. Dentro del milimétrico plan, hasta una motocicleta se ubicó para que realizara parte del recorrido. Sin embargo, pese a la inversión económica, el Chapo cayó de nuevo.
¿Es el Chapo Guzmán el Pablo Escobar del siglo XXI? Esa es la pregunta que se plantean expertos y medios de comunicación en el mundo. Son muchos los expertos en el tema policial y periodístico los que han realizado comparaciones entre Joaquín el Chapo Guzmán y Pablo Escobar. Joaquín el Chapo Guzmán y Pablo Escobar parecen tener mucho en común. Uno marcó con sangre y fuego la historia de Colombia en las décadas finales del siglo XX. El otro se convirtió en el narcotraficante más buscado de inicios del siglo XXI. Las similitudes entre Pablo Escobar y el Chapo son muchas. Ambos se convirtieron en líderes de enormes organizaciones delictivas gracias a su inteligencia, ambición y crueldad desmedidas, pero también fueron herederos de parte de una cadena. En su libro La parábola de Pablo, el periodista colombiano Alonso Salazar relata cómo en los años 70 un joven Pablo Escobar se convirtió en el guardaespaldas de Alfredo González, un contrabandista antioqueño a gran escala, a quien se conocía como el Padrino. Así conoció las rutas de contrabando y los intríngulis del bajo mundo que le serían indispensables después. Igualmente, el Chapo Guzmán aprendió su oficio en los años 80 al lado de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, líder del cartel de Guadalajara y quien en esa década llegó a controlar casi todo el contrabando de drogas desde México hacia Estados Unidos. Otra coincidencia es que ambos condujeron sangrientas guerras contra cárteles rivales, que en algún momento fueron aliados de conveniencia. Cuando estuvieron en prisión, Escobar en la Catedral en 1992 y Chapo Guzmán en Puente Grande la primera vez, lo hicieron en medio de lujos y controlando sus organizaciones. Escobar incluso hizo llevar al penal a algunos de sus rivales y ordenó que los asesinaran ahí mismo. Ambos escaparon cuando lo juzgaron necesario y sin mayores problemas. Escobar el 21 de julio de 1992, pues iba a ser trasladado a otra prisión. El Chapo la primera vez el 19 de enero del 2001 y la segunda vez el 11 de julio del 2014, porque según dice, temían ser extraditados a los Estados Unidos. Los dos sentían un fuerte arraigo por las regiones en donde nacieron, Antioquia y Sinaloa, y fue finalmente allí donde se las atrapó. Dos de sus principales diferencias radican en que el Chapo se le vincula con 3.000 asesinatos y a Escobar con 10.000. Además, la fortuna del Chapo se calcula en poco más de 1.100 millones de dólares y la de Escobar en 25.000 millones de dólares. Y del narcotráfico de México pasamos al de Costa Rica. Y es que una banda narco usó más de $1 millón para crear lavacars y otros negocios en el país. El líder es un colombiano que se fugó de una cárcel en Panamá en 2014. Una investigación en Francia por tráfico internacional de drogas llevó a otra en Costa Rica por lavado de dinero. Es así como este viernes la Fiscalía en conjunto con el OIJ ha realizado una serie de allanamientos. Se investigan a 5 personas, 4 de ellas suramericanos nacionalizados costarricenses. En total fueron 5 allanamientos. Entre ellos 2 lavacar, 1 en Los Yoses y otro más en Curridabat. Según la investigación, el monto invertido ilícitamente en el país para crear empresas falsas es de $1 millón. La cocaína en Europa tiene un valor muchísimo, muy alto, muy superior al que tiene en América, de manera tal que en este caso estamos hablando de un decomiso importante, no tan grande como los que se hacen en Costa Rica, pero que sí tiene casi la misma valía colocado en Europa. El objetivo del operativo no era detener, sino verificar por medio de los allanamientos y registros, información relacionada a la actividad comercial que se estaba realizando, tanto para verificar o descartar alguna actividad lícita que pudieran estar teniendo estas personas. La Fiscalía aún no tiene detalles de cómo se hacía el envío de la droga a Francia. Posteriormente, el dinero era enviado a Costa Rica mediante transacciones bancarias. Incluso se tienen varias cuentas congeladas. La Fiscalía confirmó que el líder de la organización es un colombiano naturalizado costarricense que en el 2014 fue detenido en Panamá. Sin embargo, habría fingido un problema de salud y al ser llevado a un centro médico escapó. Este señor está en fuga desde ese momento. El resto de las personas ligadas a la investigación sí se han mantenido en Costa Rica, aunque en este momento no están ubicados. Los 5 sospechosos estarían en el país, pero aún se desconoce su paradero. Y tras los allanamientos de este viernes, no hubo personas detenidas. Cada 2 días en el Hospital de Niños atienden un caso por mordedura de un perro. Senasa confirmó que la agresión contra una pequeña en Atillo 8 es el segundo ataque de este año.
agresivo, descuidado, con problemas de alimentación y sin un lugar adecuado donde dormir. Estas son algunas características que se le podrían atribuir al perro que atacó a una niña de 2 años este jueves por la noche en Atillo 8. La manera como criaron al pitbull desde pequeño lo marcó para ser agresivo o no. Alan Sánchez de Senasa confirmó que el animal no solo es muy agresivo, sino que evidencia una gran falta de cuidado. Valorarán su comportamiento en los próximos 2 días para tomar la decisión de sacrificarlo o enviarlo a un refugio. La niña y su abuela resultaron con mordeduras de consideración, pero la peor parte la llevó la pequeña. En el hospital de niños se alegran de que el perro no hiriera en el cuello a la menor. A la pequeñita está mal en el hospital de niños, tiene 3 heridas, una le pudieron coser en la nalguita, las otras 2 están abiertas y con una esponjita para que se le esté drenando. Nosotros vinimos aquí como casi a las 5 de la mañana porque más o menos como esa hora después de que pasó anestesia y pasó todo, nos dijeron como que la habían pasado ya a un saloncito. Entonces ya sentimos que de ahí que ya había como salido un poco del peligro, ¿verdad? Sin embargo, las heridas son profundas y ameritan varias operaciones. Por suerte para la niña, digamos, venía en brazos de su abuelita, entonces cuando el perro la ataca, no logra pues obtener, digamos, lesiones en cara, cuello, que es como lo más riesgoso por la edad y el tamaño de los niños. En este momento se concentra básicamente en miembros inferiores. En el 2015, Senasa atendió al menos 50 casos por mordeduras de perro. De esas, 8 resultaron en el sacrificio del animal. Y una venganza tras una pelea sería la causa por la que asesinaron a un joven e hirieron a otro en Desamparados. El sobreviviente está delicado. Los hechos fueron en el barrio El Carmen de San Rafael Abajo de Desamparados. Lo que tenemos es que las 2 víctimas estaban aparcadas en una motocicleta y llegan otras personas y les disparan en múltiples ocasiones y podría ser algún tipo de rencilla personal o alguna situación de este tipo. Lo interesante de este caso es que ambas víctimas tenían antecedentes criminales por delitos contra la propiedad. Las cercanías del Conservatorio Castella en Barrial de Heredia es zona de asaltantes y tachadores. En promedio se dan 3 robos por mes. El último fue un hombre a quien balearon la noche de este jueves. Estos caminos, calles y senderos cercanos al Conservatorio Castella en Barrial de Heredia se convierten en una zona frecuentada por asaltantes, principalmente durante las noches. Decenas de trabajadores, viajeros y en su momento colegiales son el blanco de los delincuentes. El último caso se dio la noche de este jueves cuando varios sujetos abordaron a un peatón y le dispararon. La policía sospecha que la intención era robarle, pero la víctima opuso resistencia. Por suerte, las heridas de bala no afectaron ningún órgano vital y la víctima se recupera en el Hospital México. La policía asegura que mantiene una debida vigilancia en el sector. Reconoce que en ese lugar convergen delincuentes de la Carpio y también de la Rositer Carballo. Hay poca iluminación. Es una zona donde tenemos 2 sectores un poco conflictivos como son la Carpio y la Rositel Carballo. A raíz de esa situación de hace más de un año se viene trabajando con mantener en esa zona en rangos bastante grandes personal, principalmente motorizados. Al menos 3 asaltos por mes se dan en este amplio sector. La mayoría de los sospechosos son menores de edad, a quienes detienen hasta 10 veces en tan solo un mes. Y los 2 sospechosos de transportar somalíes ilegales en una ambulancia enfrentarán una audiencia en la Cruz de Guanacaste. Ellos se hacían pasar por cruzrojistas. La Fiscalía confirmó que este viernes por la noche se realizará la audiencia contra 2 hombres por transportar en una ambulancia a 5 somalíes. Los 2 detenidos deben enfrentar cargos por tráfico de personas en el Tribunal de Flagrancia en la Cruz de Guanacaste. Además deben determinar el por qué viajaban en una ambulancia privada y que se utiliza para transportar pacientes no indocumentados.
Estos sujetos no son paramédicos y traían dentro de la ambulancia ocultando alrededor de 5 somalíes. Cabe indicar que en el momento en que son detenidos por la policía en el sector de la frontera, en Peñas Blancas, los extranjeros tratan de ingresar al país del norte. Sin embargo, también son aprehendidos para determinar cuál es la causa por la cual viajaban en esta ambulancia, en este vehículo que aparenta ser una ambulancia. A ellos se les detuvo en un puesto de control de carreteras por parte de la fuerza pública, quien localizó a los 5 somalíes dentro de la ambulancia. Los extranjeros viajaban acompañados por los 2 costarricenses, quienes fingían ser socorristas. El lunes el Tribunal de Alajuela dará sentencia en el caso de un abogado que siembra marihuana. La oficina del sospechoso la allanaron en 5 ocasiones y en casi todas quedó en libertad al alegar que era para su consumo. El juicio inició el miércoles. Y a un hombre lo asesinaron de un disparo en la cabeza mientras caminaba por una acera. El hecho ocurrió en la calle El Martillo de la Ciudadela León 13, en Tibás. A 6 años de que se inaugurara la Ruta 27 a Caldera, 4 taludes mantienen su riesgo a derrumbes. Un nuevo informe de la ANAME revela que no funcionan los trabajos millonarios en esos puntos. El riesgo es visible. El concreto no soluciona el problema ni reduce el riesgo. Un nuevo informe de la ANAME revela que en 4 puntos de la Ruta 27 a Caldera hay drenaje ácido, un efecto que rechaza el concreto que se ha venido colocando. Se genera ácido sulfúrico que entonces deteriora el concreto que hay en las pantallas de concreto lanzado o en las cunetas. Lo que hemos visto en los taludes que hay drenaje ácido y donde hay concreto lanzado que ya está colapsando es que esa vida útil es de 5 a 6 años máximo. Entonces sí, la vida útil de esta solución que se implementó se redujo mucho. Los puntos más peligrosos por esta característica son el kilómetro 38, el 45, el 47 y el 48. Aquí urge un cambio en la solución técnica que desde hace años se aplica. La ANAME advierte que si se sigue colocando lo mismo, se va a seguir cayendo. Para el ANAME es un hecho que el drenaje ácido existe en los kilómetros que le mencioné antes y que la solución de concreto lanzado, malla electrosoldada y anclajes de acero no es compatible con este tipo de situaciones en estos lugares. El agrietamiento se da porque hay un empuje del agua que es ácida y que está deteriorando el concreto hasta que llega y lo rompe, se genera la fractura y luego colapsa el talud con el concreto lanzado. Este mes la Ruta 27 a Caldera cumple 6 años de inaugurada y pese a las inversiones millonarias realizadas, los taludes se mantienen la misma peligrosidad. Se ocupa decisión para reparar los problemas de la 27 y dinero también, pero parte por una decisión, parte por aceptar el problema. Si no se acepta y si por ejemplo pasa que nosotros enviamos informes de taludes contundentes con su buen fundamento y de repente dicen que lo que decimos no es cierto, entonces va a ser muy difícil. Si arrancando no se acepta que hay situaciones que corregir. ¿Podríamos prever desde ya que para este año van a continuar los deslizamientos y los cierres en las carreteras? Probablemente sí ocurra algún cierre en la carretera por caídas materiales, eso no vemos que por lo menos a la fecha que haya algún tipo de solución importante para que eso no ocurra. El nuevo informe de la ANAME se entregó a finales del año anterior a las autoridades. Y este domingo se aplicará en la Ruta 27 el carril reversible en sentido Caldera-San José. La medida será de 2 a 6 de la tarde para dar paso fluido a las personas que aún están de vacaciones. Se prevé que será la próxima semana cuando se normalice el tránsito, es decir, que aumenten las presas porque las personas volvieron a trabajar. Y atención para quienes pasan por ahí, porque a partir de esta noche y durante 55 horas se cerrará el paso hacia San José por el puente Juan Pablo II. El CONAVI reconoce que la reparación urgente es solo una de las muchas que ocupa esta estructura. A partir de esta noche se reparará este daño. Pero el puente Juan Pablo II ocupa también de otras intervenciones urgentes.
los accesos y salidas del puente están en mal estado desde hace 5 años. Hay informes que advierten sobre la necesidad de intervenirlos. En el CONAVI saben que deben hacerlo. Estamos ya tomando las respectivas notas de esto para intervenirlas en un meses siguientes, reparaciones de este tipo antes de que se nos presente pues una situación como la que tenemos ahora. Aseguran que este mismo año se harán las demás intervenciones, pero por el momento se trabajará esta noche únicamente en la reparación urgente del daño que actualmente afecta el paso de los vehículos que circulan en sentido Alajuela-San José. Para estos trabajos se ocupará del cierre total de la estructura, desde las 10 de la noche de este viernes y hasta las 5 de la mañana del lunes. La reparación definitiva de este daño es un área cerca de 32 metros cuadrados, todo lo ancho del puente por 4 metros de largo. Es una reparación mayor. Tenemos que demoler la losa existente, colocar la formaleta, la armadura y la colada de un concreto de alta resistencia. En estos trabajos de reparación urgente se invertirán 20 millones de colones. Y para retirar placas, vehículos o licencias decomisadas, los conductores deben pagar primero las multas correspondientes, luego deben presentarse a la oficina de impugnación más cercana. La devolución se hace al dueño registral del vehículo o a un tercero, eso sí, tiene que tener una autorización. 2 personas más fallecieron en el hospital de San Carlos por una infección respiratoria. Se investiga si padecieron H1N1. Las infecciones respiratorias cobraron la vida de 2 personas más en el hospital de San Carlos. En el centro médico confirmaron que se trata de una persona de 48 y otra de 79 años de edad, quienes fallecieron este jueves. Los casos entraron en estudio para determinar si murieron por el virus H1N1. En esa zona ya se reporta la muerte de 6 pacientes por este mal. El país alcanzó la cifra de 17 personas que fallecieron por el virus H1N1 y aún hay 47 hospitalizadas por males respiratorios. En menos de 22 días, Costa Rica superó más de la mitad de todas las muertes del 2013. Es una situación de estudio, según afirman los especialistas. Que se mueran 17 personas en un lapso de tiempo tan pequeño, menos de 6 semanas, por lo que las mismas autoridades han reportado, jamás es comparable con 33 personas que murieron por lo mismo en un año. O sea, ¿qué pasó en estos meses para que estas personas fallecieran? Por otro lado, hay que considerar si estas personas debían haber sido vacunadas, ¿por qué no se vacunaron? O sea, hay una serie de oportunidades que estas lamentables muertes nos dan para que mejoremos la atención en los años siguientes y evitemos que cosas así sigan pasando. La situación de las infecciones respiratorias se podrían extender hasta febrero de este año. El ministro de Salud, Fernando Llorca, respondió a los cuestionamientos de una doctora de San Carlos sobre las infecciones respiratorias. En el hospital de San Carlos, la doctora Otilia Reyes cuestiona la forma en la que actúan las autoridades de salud ante la situación de las infecciones respiratorias en la zona. En el ministerio respondieron sus cuestionamientos. Pues ya tenemos que ir viendo qué es lo que va a suceder con todo ese montón de nicaragüenses que vienen de regreso a Costa Rica de las vacaciones y qué va a suceder con ese montón de gente que viene para la zafra. Acaban de dar 200,000 visas y yo no veo que el Ministerio de Salud ni tampoco la Caja Costarricense tengan un contingente de médicos y enfermeras allá en la zona fronteriza haciendo un triage, haciendo una clasificación. El virus al que nos estamos enfrentando es el mismo virus que se encuentra en toda la región. Por lo tanto, es imposible manejar la tesis de que ellos lo están trayendo o de que nosotros lo estamos llevando allá. En síntesis, el intercambio de personas en ese sentido no aumenta ni disminuye la cantidad de virus circulando en el país. Y voy a poner claramente el ejemplo, ni siquiera durante la pandemia del 2009 se cerraron fronteras. También considera necesario realizar un adelanto de la jornada de vacunación. Me molesta mucho que el Ministerio de Salud no quiera hacer un adelanto del programa de vacunación. Para eso el Ministerio de Salud tiene contacto con científicos de la OPS. Como bien el compañero dice que esto no nos agarró de sorpresa, pero lo dijo su viceministra, que nos agarró de sorpresa esta situación
¿Y qué es lo que sucede? Que hay cambio climatológico. Entonces, al haber cambio climatológico, tiene que haber cambio en los programas de vacunación. La vacuna tiene mucha utilidad aplicada en el momento adecuado. Si yo quiero afrontar las infecciones a las que me estoy enfrentando en este preciso momento y me aplico la vacuna, tiene pobre utilidad o muy poca. Solicita más apoyo de especialistas que ayuden a atender los casos de las infecciones respiratorias en ese centro médico. Esta es la hora que la Caja y el Ministerio de Salud ya tenían que haber mandado aquí un epidemiólogo y un infectólogo a trabajar a tiempo completo con nosotros mientras se resuelve esta situación. Pero yo no veo nada de eso aquí en San Carlos. Se contempla la necesidad de disponer de respiradores extra. El San Juan de Dios, tengo entendido que desplazó 3 en aquel momento y Punta Arenas otro más. O sea, el equipo ha estado ahí en el hospital. Ella ha hecho un reclamo concretamente de 2 especialistas. Hay que decir que si bien es cierto, en el hospital propiamente no hay epidemiólogo, en el área rectora de la Caja hay un epidemiólogo tiempo completo y que ha estado dedicado a la actividad. El ministro agregó que tampoco declararán a San Carlos como zona de emergencia. Sobre este mismo tema, el Tribunal de Elecciones colocará gel con alcohol en las mesas de votación municipal el 7 de febrero por el aumento de las enfermedades respiratorias. La próxima semana se reunirán con el Ministerio de Salud para analizar otras medidas que podrían tomarse para ese día. Estaba yo pensando en la importancia de estrechar contactos con el Ministerio de Salud. Forma parte de la Comisión de Seguridad Electoral. En todo caso, a efectos de escuchar su criterio técnico, para efectos de determinar las medidas que correspondan. Eventualmente una de estas medidas es contar con alcohol en gel en las juntas receptoras de votos. Algunos de los toreros improvisados se recuperan de serias lesiones. Y es que la Caja ya facturó 15 millones de colones por la atención de ellos solo en el Hospital Calderón Guardia. 3 de ellos nos cuentan su experiencia. En el momento de la corrida, estos levantines y revolcadas son la parte del show que todos esperan. Sin embestidas, la corrida es mala, dice la mayoría. Sin embargo, en algunos casos las secuelas que quedan son serias y muy dolorosas. En los recientes festejos, figuras con mucha experiencia también sufrieron heridas graves. Sí, claro, vieras que sí, se sufre mucho porque más que todo cuando no le lavan la herida duele muchísimo, duele demasiado y tranquilo aquí, como te digo, en la casa, esperar que me sane pronto. Bueno, tengo un fuerte golpe detrás de la rodilla, una herida de 9 centímetros, la cual me provocó que el cacho del toro me majara la femoral. Pronto a una cirugía por medio del Instituto del INS. Y estoy esperando ahí, gracias a Dios, ahí voy recuperándome bien y ellos me están dando, como le dijera, todos los días tengo que ir a que me asistan ahí en el INS y a que me curen. Y es que las heridas pueden ser tan graves como para quitarle la vida a los improvisados, o bien tan serias como las que sufrió Vladimir Martínez, el famoso Largo, a quien el toro casi le desprende uno de sus testículos. Dolores sí, para dormir molesta bastante, los hilos se meten en el boxer, muchas cosas sí hay, pero no mucho, pero sí hay dolor. Y es que según datos del Hospital Calderón Guardia, en estos festejos de fin y principio de año se atendió a 40 toreros improvisados, 39 de ellos provenían de Zapote. Pese a la gravedad de algunas de las heridas, no hubo víctimas mortales. Con respecto a las pólizas, la cobertura es de 1 millón de colones. Los costos los asume la empresa productora. La Caja ya facturó 15 millones de colones por la atención de improvisados. Además, hay algo que la mayoría de estos artistas del ruedo tienen en común. Aman lo que hacen y no lo dejarían nunca. ¿Va a dejar el traje de Batman o no?
Vieras que eso es una decisión muy fuerte para mí, porque la verdad son ya, gracias a Dios, 6 años de estar con ese traje. Pero todavía pensándolo muy bien, todavía no lo voy a dejar. La verdad es que ese traje, no, tendría que ser una decisión demasiado fuerte que yo tengo que parecer hasta aquí. Es algo que lo trae uno en la sangre. Ya son muchos años de estar en esto. Yo te digo que ya uno lo ve tan normal, un accidente de estos, y que lo toma como un diario vivir. De dejar de hacer, siempre voy a hacer lo mismo que hago, porque todavía me siento joven, me siento con fuerzas. No lo voy a hacer hasta que ya me sienta que no puedo. Este año voy a practicar saltos. Sin duda, la pasión puede más que el miedo y el dolor. Y un hombre con una enfermedad que le causa dolor permanente en sus testículos y pene se queja porque las citas con especialistas se las dieron hasta noviembre del 2017. Las listas de espera casi llegan a las 500,000. Nos preguntamos, ¿fracasaron los programas de reducción? Noticias Repretel profundiza. Cuando la enfermedad de Omar empezó hace 8 años, lloraba casi todos los días del dolor. Ahora las lágrimas son de frustración. Él padece de una enfermedad que se llama neuralgia del nervio pudendo. Este nervio está ubicado en la zona pélvica y es el encargado de controlar la sensibilidad de los genitales, la vejiga y el recto. En el cuerpo de Omar ese nervio está inflamado y provoca dolor en su pene, testículos y piernas constantemente. Me produce mucho dolor. El dolor es constante 24 horas del día. Después los síntomas, me agarra mucho lo que es la parte de incontinencia urinaria. Dolor genital en todas mis partes íntimas, me duele mucho, y la verdad que los síntomas son escalofríos en todo mi cuerpo, como unas descargas eléctricas. Eso es lo que más siento. Me duele mucho al caminar, por lo. La enfermedad de Omar es compleja, necesita que lo vean 3 especialistas, urólogo, neurólogo y ortopedista. Las citas se las dieron algunas a plazo de 6 meses y la más lejana es para noviembre del 2017. Yo quisiera poder recuperar mi salud y poder volver a ser la misma persona de antes, volver a hacer deporte. Omar no puede trabajar y por eso espera que algún médico privado le ayude antes de esperar 2 años a recibir la atención en la caja. Para él y casi medio millón de asegurados, esta es la situación. Pertenecen a una lista de espera para atención médica. Hay 3 listas de espera en estado crítico, la conforman casi 500,000 asegurados. La primera y más larga es la lista de espera para procedimientos diagnósticos, que llega a las 235,000 personas. Para ultrasonidos hay 199,000 asegurados esperando, para realizarse una gastroscopía 27,000 y para una mamografía 9,000. La segunda lista de espera es la de citas con especialistas. Hay 121,000 asegurados. Las principales especialidades colapsadas son oftalmología, ortopedia, otorrino, urología y dermatología. La tercera lista de espera es la de cirugías. Actualmente hay 120,000 personas esperando por un procedimiento médico. La espera va desde los 6 meses hasta los 5 años. Para la Defensoría de los Habitantes es un problema de administración. Para ellos es inaceptable que las listas de espera lleven casi 20 años sin solucionarse. Creo que sí hace falta incorporar más principios de derechos humanos en la atención de un derecho humano que es el derecho a la salud. En primer lugar, cuando a una persona se le da una cita para 4 años después, ahí no se está garantizando el derecho a la salud. Al final de cuentas eso es negar el derecho a la salud. La presidenta de la Caja asegura que hacen su mejor esfuerzo. Vamos a hacer una revisión ahora en inicio de año. Es uno de los temas que tenemos pendientes, inclusive dar el informe a la ciudadanía sobre cuáles han sido los logros en el tema de las listas de espera, dónde estamos viendo nuestros cuellos de botella, nuestras dificultades e implantar algunas otras medidas. ¿Fracasaron los programas de reducción de listas de espera? Por supuesto que no, ¿verdad? Estamos hablando de que si tenemos más de 20 años de estar acumulando listas de espera, es imposible solucionarlas en 6 meses que tenemos de estar trabajando.
La Caja asegura que tendrá un diagnóstico y un plan de trabajo en los próximos días. La presidenta de la institución más bien cree que se deben de fortalecer los aportes para solucionar los problemas en los hospitales públicos. El sindicalista Fabio Chávez demandó al ICE ante el Ministerio de Trabajo al no lograr un arreglo que evite su proceso de despido. En la institución aseguraron que el trámite continúa y que aún no hay una resolución. Con el fin de frenar el proceso de despido que inició el ICE por supuesto abandono laboral, el dirigente sindical Fabio Chávez ya intentó en 2 ocasiones conciliar para frenar este proceso. Sin embargo, la causa se mantiene y aún no hay una resolución definitiva. Bueno, no puedo referirme al contenido del proceso porque está en marcha, ¿verdad? Y la Ley General de Administración Pública en eso nos obliga a que no podamos nosotros divulgar nada mientras están en la etapa de comparecencias, en la etapa de análisis y demás, pero el proceso sigue en marcha. Vía telefónica, Chávez aceptó intentar conciliar con los dirigentes del ICE, pero que recibió una respuesta negativa. Ante esto, el dirigente decidió realizar una demanda en contra de la institución en el Ministerio de Trabajo por prácticas desleales. El proceso comenzó durante noviembre del año anterior. Además, el ICE resolvió prescindir el contrato de 237 trabajadores temporales de manera permanente. Por el contrario, aseguró que 464 trabajadores pasaron a plaza fija, 268 continuarán en proyectos y otros 259 son utilizados para las suplencias. Esto es una medida de la institución para garantizar la sostenibilidad económica. Y atención porque todos los pensionados de la Caja del Seguro Social deben actualizar sus datos para garantizarse el pago. Le explicamos el proceso a continuación. Bien, en algunos minutos vamos a tener esta información. Como les decíamos, que tienen que actualizar todas las personas que quieren mantener el pago de su pensión. Mientras tanto, vamos a un corte comercial y volvemos con esta información. Gracias por continuar con Noticias Repretel. Como les decíamos, todos los pensionados de la Caja del Seguro Social deben actualizar sus datos para garantizar el pago. El detalle a continuación. Actualice sus datos si usted es un pensionado que pertenece al régimen del sistema de invalidez, vejez y muerte. Ese es el llamado que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social a las personas que dependen de este régimen de pensiones. A los pensionados con apellidos que se extienden de la A a la H deben actualizar los datos durante el primer semestre de este año. También este 2016 le corresponde a los apellidos de la I a la P. Y en el 2017, las personas con apellidos que inician con la letra Q a la Z. Aquí valga aclarar que esto es un esfuerzo que está haciendo la institución para actualizar todos los datos de nuestros pensionados, tanto de invalidez, vejez y muerte, como del régimen no contributivo, para tener un mejor control de todo el tema, digamos, de dónde viven las personas, dónde están en este momento, cuál es su condición civil, pero no implica que se le va a recortar la pensión o que la pensión no se le va a pagar. El formulario se encuentra en el sitio web de la Caja Costarricense de Seguro Social. Si se le dificulta, puede ir a cualquiera de las sedes. Si es en el caso del régimen de invalidez, vejez y muerte, si alguien es pensionado por este régimen contributivo, sería el trámite acá y en cualquier sucursal del país. En este caso estamos hablando del edificio Jorge de Bravo. Y en el caso de los pensionados del régimen no contributivo, también en cualquier sucursal del país y en las oficinas centrales de la Caja, donde están nuestras oficinas. La actualización de los datos garantiza el pago correcto de su pensión. El hombre que se robó una ambulancia en Cartago ofreció disculpas mediante una carta. Uno de los nietos del adulto mayor que la Cruz Roja atendía en ese momento mostró su molestia en redes sociales. El arrepentimiento le llegó al hombre que se robó una ambulancia en Cartago el 25 de noviembre anterior. Él publicó este viernes una carta en la que pide perdón por los hechos. Yo estaba en la ambulancia y en un momento determinado y sin ser completamente consciente de mis actos, me coloqué en el asiento del conductor y conduje la ambulancia por unos metros. Es por eso que reitero mis más sinceras disculpas. Según él explica en la carta, la ambulancia iba a atender a un adulto mayor que tenía un paro cardíaco y de camino se lo encontraron a él con una herida en su cabeza. Ahí lo subieron.
Al llegar al lugar de la emergencia, los cruzrojistas bajaron y pese a sus esfuerzos, el paciente murió por su problema en el corazón. Mientras eso sucedía, el hombre dentro de la ambulancia se llevó el vehículo. Por eso, su disculpa no agradó a todos. Uno de los nietos del fallecido respondió en las redes sociales con molestia. Una carta pidiendo disculpas no va a solucionar nada de lo que pasó. Hay que tener un gran desprecio hacia la vida de los demás para tomar una ambulancia en labor y simplemente llevársela. Según la Cruz Roja, la muerte del hombre no se puede atribuir al robo de la ambulancia, aunque la familia afectada asegura que se perdió tiempo y se pudo salvar la vida de su pariente. Ese mismo día, al hombre se le envió a un tribunal de flagrancia. Aún así, él se encuentra en libertad. La planilla del Herediano es la más completa, hombre por hombre, en el campeonato nacional. Para los analistas, los florenses tienen más variantes que el torneo anterior. La experiencia y el renombre que ganaron en las últimas temporadas caracterizan a las contrataciones del Club Sport Herediano, que fortaleció su grupo para el próximo torneo. Por lo menos en eso concuerdan 4 analistas. El equipo florense adoleció en algunas líneas de variantes, lo cual no debería suceder en esta temporada. Por los hombres que llegan al plantel, el técnico Giovanni Alfaro señaló: somos gente de mucha experiencia, es un plantel mucho más fuerte, tienen más opciones en el banquillo. Luis Diego Arnáez: la planilla de Herediano se ha fortalecido. Mambo es un jugador que siempre hace goles, por ejemplo, es un equipo de más variantes. Kenneth Barrante señaló que hombre por hombre sí es la mejor planilla, aunque al final debe valorarse por los objetivos cumplidos al final del campeonato. Luis Fernando Fallas señaló: me parece que se ha reforzado muy bien, es mucho mejor que el torneo anterior. El equipo sumó jugadores con experiencia internacional, que es importante. Los propios florenses saben que tener una planilla tan completa no garantiza triunfos ni un buen espectáculo, pero que sí es una herramienta para aspirar a grandes cosas. Hay mucha versatilidad en el grupo y eso es importante también. Creo que es un Herediano más fuerte el que tenemos ahora y más consolidado. Regresaron jugadores que se identifican al 100% con la institución, que creo que eso es muy importante en un equipo de fútbol. Con los hombres que llegaron, Herediano fortalece su favoritismo para llegar al título nacional.